Cuando Dios no te quiere con alguien, estas cosas pasarán. Kathryn Kuhlman. Si alguna vez has sentido que una relación te estaba chupando el aire, como si cada risa viniera con una factura escondida, entonces escucha esto con atención, porque lo que voy a decirte puede salvarte de un dolor que todavía no imaginas. Hay un tipo de persona que parece enviada para tu vida, pero no viene del cielo. Y lo más inquietante es que, al principio, no se ve como una trampa, se ve como un regalo, se siente como un milagro, y por eso es tan peligrosa. Te voy a llevar a un lugar donde casi nadie se atreve a mirar, el instante exacto en que Dios empieza a separar. No con gritos, no con terremotos, sino con señales pequeñas, casi invisibles, que solo entiende quien está despierto por dentro. He visto a mucha gente orar así: Señor, tráeme a alguien. Señor, dame amor. Señor, no quiero estar solo. Y Dios, en su misericordia, escucha. Pero lo que pocos aceptan es que Dios no solo trae, también quita, no por capricho, por protección, porque hay amores que se sienten como abrazo, pero son cadena. Y hay personas que te dicen te amo, pero su presencia apaga lo que Dios encendió en ti. Y aquí viene el primer misterio. Cuando Dios no te quiere con alguien, tu espíritu lo sabe antes que tu mente. Tu mente negocia, tu mente justifica, tu mente se enamora de la idea, pero tu espíritu empieza a incomodarse. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. De pronto, lo que antes te emocionaba te pesa, lo que antes te inspiraba te confunde, y tú te preguntas por qué. Crees que es miedo, crees que es inseguridad, crees que es tu pasado, pero no. A veces es discernimiento. A veces ese es el Espíritu Santo diciéndote en silencio: esa puerta no es para ti. En las reuniones donde el poder de Dios se manifestaba con fuerza, una cosa era evidente: cuando el cielo está presente, lo falso se incomoda. La luz no negocia con la sombra, la revela. Y lo mismo pasa en tus relaciones. Cuando tú decides buscar a Dios de verdad, ciertas compañías empiezan a molestarse, no porque tú seas mejor, sino porque tu búsqueda los confronta. Hay una lectura que es como una alarma encendida, pero muchos la apagan porque les conviene. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14, dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y mucha gente lo reduce a religión, como si fuera solo una etiqueta. Pero el principio es más profundo. Un yugo es un instrumento de trabajo. Une a dos para caminar en la misma dirección. Si uno tira hacia el cielo y el otro hacia la tierra, ambos terminan heridos. El amor no corrige direcciones opuestas, solo las hace más dolorosas. Y tal vez tú digas: pero esa persona no es mala, no es mala, ese es el punto. No todo lo que Dios aparta es demoníaco. A veces es simplemente incompatible con tu destino, no por maldad, sino por diseño, como dos piezas hermosas que no encajan. Forzarlas solo las rompe. Aquí empieza la historia real de este mensaje, porque esto no es teoría, esto es guerra invisible. Una noche, alguien me dijo una frase que parecía romántica, pero era un veneno envuelto en miel. Yo te amo, pero no cambies. Quédate así, no te pongas tan espiritual. Y en ese instante sentí algo frío. No era una ofensa, era una revelación. Porque cuando alguien te ama, celebra tu crecimiento. Cuando alguien te quiere controlar, le asusta tu transformación. ¿Sabes cómo se ve una relación que Dios no aprueba? Se ve así: te aleja de tu altar, te roba tu tiempo con Dios, te drena la paz, te cambia la voz, te hace esconder partes de ti, te hace reducir tus sueños para que la otra persona no se sienta pequeña, te hace sentir culpable por obedecer. Y aquí viene otra señal que casi nadie entiende. Cuando Dios no te quiere con alguien, esa relación te empuja a mentir.
Tal vez no a mentir con palabras, sino con vida. Empiezas a actuar, empiezas a aparentar, empiezas a editarte, te conviertes en una versión recortada de ti para encajar. Y eso es exactamente lo contrario de Dios. Dios no te recorta, Dios te forma, Dios no te reduce, Dios te expande, Dios no te oculta, Dios te revela. Por eso, cuando Dios va a separarte, primero deja que se caigan las máscaras. Y ahí es cuando comienzan estas cosas que pasarán. Primero, tu paz se vuelve un juez, no un sentimiento suave, sino un testigo. Tú puedes estar riendo, pero por dentro algo dice, esto no está bien. Y tú intentas callarlo con lógica, pero vuelve y vuelve, porque la paz de Dios no es decoración, es dirección. Segundo, empiezan las fricciones sin explicación. No porque el amor se acabó, sino porque el cielo está empujando lo que tú estás reteniendo. Es como si la misma vida te dijera, suelta. Tercero, se activan patrones repetidos, discusiones que son la misma discusión con diferente ropa, promesas que se repiten como canción, pero no se cumplen. Y tú te cansas, pero te quedas, porque tienes esperanza. Y la esperanza es hermosa, excepto cuando se usa como excusa para desobedecer. Hay un verso que atraviesa este tema como espada. Amós capítulo 3, versículo 3. Pregunta si andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No habla solo de opinión, habla de acuerdo espiritual, de dirección, de propósito, de valores. Porque una relación no se destruye solo por falta de amor, se destruye por falta de alineación. Y aquí aparece el primer cuadro histórico que te quiero mostrar. En los tiempos bíblicos, una alianza no era solo emoción, era pacto. Un pacto podía levantar generaciones o destruirlas. Por eso, cuando Israel se mezclaba con pueblos que adoraban ídolos, la consecuencia no era solo cultural, era espiritual. No era solo que tenían costumbres distintas, era que terminaban sirviendo a otros dioses. Y eso los llevaba a ciclos de opresión. ¿Ves el patrón? No todo empieza con traición. A veces empieza con tolerancia. Empieza con una conversación que tú no debiste tener. Empieza con un juego que tú dijiste que controlabas. Empieza con una persona que tú juraste que ibas a cambiar. Y sin darte cuenta, tú eres quien cambia, pero hacia abajo. Ahora, no voy a quedarme en el miedo, te voy a dar discernimiento. Porque este video no es para que odies a nadie, es para que no te pierdas a ti. Si alguna vez, después de hablar con esa persona, te quedas vacío, sin ganas de orar, sin hambre de Dios, como si te hubieran apagado una lámpara por dentro, eso no es normal, eso es señal. Si alguna vez, antes de ver a esa persona, sientes ansiedad y lo llamas mariposas, detente. Hay mariposas que no son amor, son alerta. Tu cuerpo a veces interpreta el peligro como emoción y tú le llamas química, pero tu espíritu lo llama advertencia. Y si alguna vez, al imaginar un futuro con esa persona, sientes un nudo en el pecho, como si el mañana se oscureciera, esa es otra señal. Quiero que escribas algo ahora mismo en los comentarios porque necesito saber si esto te está hablando. Escribe, yo elijo paz, solo eso, yo elijo paz. Y mientras lo escribes, quédate conmigo, porque en el siguiente bloque voy a contarte el signo más aterrador de todos, el que casi nadie reconoce. Y cuando lo veas, ya no podrás fingir que no lo viste. Hay una señal que se siente como un susurro, pero cuando la ignoras, termina sonando como un trueno. Y es esta. Dios comienza a cerrar puertas de manera repetida y tú comienzas a abrirlas a la fuerza. Escucha bien porque aquí se decide el rumbo de tu historia. Cuando una relación es de Dios, puedes tener pruebas, sí. Pero incluso en la prueba hay gracia, hay crecimiento, hay paz en medio del caos. Es como una barca que puede moverse por las olas, pero no se hunde, porque su base es firme. Pero cuando una relación no es de Dios, todo se vuelve pesado. Cada paso cuesta demasiado, cada avance se paga con tu integridad, cada reconciliación se logra a costa de tu dignidad. Y lo más peligroso es que tú comienzas a llamar madurez a lo que en realidad es resignación. Hay gente que confunde paciencia con tolerar lo intolerable. Confunde amor con aguantar abuso emocional.
Confunde fe con insistir donde Dios ya dijo no. Y ahí entra el signo más aterrador. La relación te vuelve adicto a la esperanza. No a una esperanza viva, sino a una esperanza como droga. Una esperanza que te dice, esta vez sí, esta vez cambia, esta vez será distinto. Y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y tú te conviertes en el guardián de una promesa que solo tú sostienes. Eso no es pacto, eso es prisión. Ahora, déjame entrar en la Biblia, no como un libro de frases, sino como un mapa de destinos. Sansón no cayó en un día, Sansón cayó en pasos, cayó en coqueteos con su propósito, cayó en tolerar lo que antes debía rechazar. Delilah no lo venció con fuerza, lo venció con insistencia, con seducción, con repetición. Y cuando él finalmente entregó el secreto, no perdió solo cabello, perdió visión, perdió dirección, perdió libertad. Puedes leer la historia en Jueces capítulo 16 y notarás algo escalofriante. El peligro no fue solo Delilah, fue el cansancio de Sansón. Fue el momento en que él dijo basta, toma lo que quieras, solo deja de presionarme. Y así es como muchas personas entregan su destino, no por convicción, sino por agotamiento. ¿Te está pasando? ¿Te sientes cansado de discutir, cansado de explicar, cansado de pedir respeto, cansado de luchar por algo que debería ser natural? Cuando Dios no te quiere con alguien, la relación te cansa de ser tú, te cansa de tu estándar, te cansa de tu fe, te cansa de tu pureza, te cansa de tu visión, hasta que tú dices, está bien, lo suelto, y al soltarlo, sueltas tu identidad. Y aquí viene el impacto. La persona equivocada no solo te rompe el corazón, te rompe el propósito, porque tu propósito necesita enfoque, necesita paz, necesita claridad, y la relación incorrecta roba las tres cosas. Históricamente, los pactos familiares en el mundo antiguo eran estrategias de supervivencia. Un matrimonio podía asegurar tierras, protección, alianzas. Por eso, cuando un rey se unía a una reina con un sistema espiritual opuesto, no era solo romance, era política, era religión, era cultura, era futuro. Y lo vemos con Acab y Jezabel. La influencia de Jezabel no fue solo personal, fue nacional. Introdujo idolatría, persiguió profetas, contaminó la adoración. Esa historia, registrada en los libros de los reyes, muestra un patrón que sigue vigente. Una influencia equivocada puede convertir tu casa en campo de batalla. Ahora escucha esto con amor, pero con firmeza. Hay relaciones que abren la puerta a espíritus que tú no tenías antes. Y no hablo de películas. Hablo de realidades espirituales, discusión constante, celos irracionales, manipulación sutil, aislamiento, mentiras pequeñas que se vuelven grandes, un clima de tensión que se normaliza. Y tú dices, así es el amor. No, así es el caos. Porque el amor verdadero, según 1 Corintios capítulo 13, no se goza de la injusticia. El amor no se alegra cuando tú te vuelves menos. El amor no te presiona a traicionar tus convicciones. El amor no se alimenta de tu culpa. Y aquí hay una lectura que te va a confrontar con ternura. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Mira la palabra, quebrantado. No dice confundido, no dice triste, dice quebrantado. Porque la compañía no solo afecta tu estado de ánimo, afecta tu estructura. Y ahora viene un giro que necesitas escuchar. A veces Dios permite que esa persona te muestre su verdadera cara justo cuando tú te estás enamorando más. Y tú dices, ¿por qué ahora? Porque Dios es misericordioso, porque Dios prefiere herirte con verdad que destruirte con mentira. Por eso, cuando Dios no te quiere con alguien, comienzan estas cosas que pasarán. Empiezan las contradicciones, prometen y olvidan, piden perdón y repiten, lloran y manipulan. Te hablan de futuro, pero evaden responsabilidad. Empiezan los silencios estratégicos, el castigo emocional, el retiro de afecto para controlarte. Empieza tu confusión espiritual.
Oras y no sientes nada. Lees la Biblia y no puedes concentrarte. Vas a adorar y tu mente se llena de la persona. No porque la ames mucho, sino porque la relación se volvió ídolo. Y ahí está el detalle que casi nadie acepta. El enemigo no siempre te tienta con algo feo. A veces te tienta con algo hermoso que ocupa el lugar de Dios. Quiero que comentes algo aquí, porque este punto marca tu despertar. Escribe, no seré quebrantado. Escribe eso, no seré quebrantado. Y en el siguiente bloque te voy a revelar la prueba más clara de todas, la que no depende de sentimientos, la que se ve en el fruto. Y cuando veas el fruto, vas a entender por qué Dios estaba tratando de sacarte de ahí desde hace tiempo. Hay una pregunta que corta la niebla, una pregunta que no discute, no negocia, no se enamora de excusas. Una pregunta que solo mira el fruto. La pregunta es esta: ¿quién me estoy volviendo al lado de esta persona? No quién era al principio, no quién prometí ser, no quién finjo ser en público. ¿Quién me estoy volviendo de verdad? Porque el fruto no miente. Jesús lo dijo con claridad: por sus frutos los conoceréis. Lo encuentras en Mateo capítulo 7, y ese principio aplica también a relaciones. No mires solo las palabras bonitas, mira el fruto, mira la consecuencia, mira la dirección. Si al lado de esa persona tú te estás volviendo más humilde, más íntegro, más compasivo, más disciplinado, más cercano a Dios, hay evidencia de vida. Pero si al lado de esa persona tú te estás volviendo más impulsivo, más celoso, más mentiroso, más ansioso, más desconectado, más frío, más doble, entonces hay evidencia de advertencia. Y esto no se trata de perfección, se trata de dirección. Hay relaciones que te ponen en una ruta de crecimiento y hay relaciones que te ponen en una ruta de pérdida. Y la pérdida no siempre se ve como tragedia. A veces se ve como diversión, a veces se ve como intensidad, a veces se ve como pasión, pero por dentro tú te estás apagando. Ahora quiero entrar a un punto delicado, porque sé que aquí alguien va a sentirse descubierto. Hay personas que se quedan porque sienten que Dios les dijo que esa relación era para siempre, y usan la frase "Dios me lo dijo" como escudo. Pero déjame decirte algo con temor y amor. Dios no se contradice. Dios no te va a llevar a un pacto que te arranca la paz, que te empuja a pecar, que te roba la adoración, que te rompe la identidad. Dios puede probarte, sí, pero Dios no te humilla para enseñarte, Dios no te degrada para formarte, Dios no te arrastra para entrenarte, Dios no es un verdugo, es un padre. Y aquí hay una lectura que necesitas como brújula. Santiago capítulo 3 habla de la sabiduría que viene de lo alto. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin hipocresía. Ahora dime, ¿la dinámica que tú tienes con esa persona produce eso? Produce paz, produce pureza, produce misericordia, produce transparencia, o produce manipulación, gritos, control, culpa, presión. Porque si no produce lo que viene de lo alto, entonces no viene de lo alto. Y aquí entra el misterio más fuerte. Cuando Dios va a separarte, el apego se convierte en dolor. Lo que antes te parecía soportable, ahora te parece insoportable. Lo que antes justificabas, ahora te duele, porque tu alma está despertando. En el mundo bíblico, cuando alguien hacía pacto, se entendía que su vida se unía al destino del otro. Por eso, el concepto de yugo no era metáfora bonita, era realidad. Yugo significa camino compartido, carga compartida, ritmo compartido. Y aquí está lo que mucha gente ignora. Si esa persona no tiene el mismo ritmo espiritual, tú vas a terminar frenando tu avance o rompiéndote. Porque el destino no se negocia, se obedece. Quiero contarte algo que suena simple, pero es una de las señales más claras. Cuando Dios no te quiere con alguien, esa persona empieza a competir con tu llamado. No siempre lo dicen, a veces lo hacen con bromas. Se ríen cuando tú quieres orar. Te llaman exagerado cuando tú quieres guardar tu corazón. Se molestan cuando tú pones límites. Se ofenden cuando tú priorizas congregarte. Te dicen, tú cambiaste, y lo dicen como acusación, cuando debería ser celebración, porque sí, cambiaste, y gracias a Dios cambiaste. Otro signo, te aíslan.
Al principio es romántico, quieren estar contigo todo el tiempo, te dicen que eres lo único que necesitan y tú te sientes especial, pero luego, sin darte cuenta, ya no llamas a tus amigos, ya no visitas a tu familia, ya no escuchas consejos, ya no te congregas igual, ya no sirves igual, ya no sueñas igual. Y cuando alguien te aísla de tu cobertura, te vuelve vulnerable. Proverbios habla una y otra vez de la importancia del consejo. Y el enemigo odia el consejo, porque el consejo trae luz. Cuando Dios no te quiere con alguien, esa relación te vuelve secreto, te vuelve escondite, te vuelve vida doble. Y eso es lo contrario de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios ama la luz. Primera de Juan capítulo 1 dice que si andamos en luz, tenemos comunión. Mira qué fuerte, la luz protege tu comunión, la oscuridad la destruye. Ahora viene el punto que cambia todo. Dios no solo te habla por sensación, Dios te habla por confirmación. Él confirma con su palabra, confirma con consejo sabio, confirma con paz, confirma con puertas, confirma con fruto. Y si tú tienes que pelear para sostener una relación, pero tienes que rogar para sostener tu fe, entonces algo está invertido. Quiero que escribas en comentarios una frase que va a activar valentía en tu espíritu. Escribe, no negociaré mi destino. Escríbelo, no negociaré mi destino. Y quédate aquí, porque en el siguiente bloque voy a mostrarte por qué algunas separaciones no son castigo, sino respuesta de oración. Y vas a entender por qué, aunque duela, es la misericordia de Dios salvándote de un futuro que no era para ti. Hay gente que le reclama a Dios por una separación, cuando esa separación fue la respuesta exacta a sus propias lágrimas. Oraste por paz, oraste por dirección, oraste por claridad, oraste por un amor sano, oraste por propósito. Y cuando Dios comienza a arrancarte de lo que te destruye, tú crees que te está abandonando. No, te está rescatando. Porque hay una diferencia entre un cierre del cielo y un cierre de misericordia. A veces Dios cierra porque no es el tiempo. Y a veces Dios cierra porque nunca fue tu puerta. Y aquí es donde la historia se pone intensa, porque la señal más engañosa es esta: la química. Hay relaciones con química brutal y destino cero. Y hay relaciones con paz profunda y crecimiento eterno. La química te hace sentir vivo por un momento. La paz te mantiene vivo por una vida. Si tú solo eliges por intensidad, puedes terminar eligiendo tu propio incendio. Ahora, escúchame con cuidado, porque aquí mucha gente se libera. Dios no te debe la explicación completa para que tú obedezcas. Dios te debe su carácter, y su carácter ya lo conoces. Él es bueno, Él es Padre, Él es protector. Y cuando Él te aparta de alguien, no siempre te da un informe. A veces solo te da una incomodidad, a veces solo te da un no. Y tu trabajo no es entenderlo todo, tu trabajo es confiar. Mira un ejemplo bíblico que casi nadie conecta con relaciones. Lot eligió por vista. Vio la llanura verde, vio lo fértil, vio lo atractivo y se movió hacia Sodoma. Abraham eligió por fe. Y aunque no siempre entendió, caminó con Dios. La historia termina mostrando quién preservó su destino, porque esto es lo que pasa cuando tú eliges mal. Tu entorno empieza a moldearte. El entorno afecta tu lenguaje, afecta tu apetito, afecta tus límites, afecta tus decisiones. Y si esa persona te mete en un entorno donde la presencia de Dios se apaga, eso no es amor, eso es desplazamiento espiritual. Ahora quiero hablar de un tema que da miedo pero libera: los lazos del alma. Cuando tú te unes emocionalmente, espiritualmente, íntimamente, se forman vínculos profundos. Y si el vínculo es con alguien equivocado, el rompimiento duele como si te arrancaran una parte del pecho. Y muchos confunden ese dolor con señal de que era amor verdadero. Pero no siempre. A veces es abstinencia, a veces es dependencia, a veces es idolatría. Y aquí entra un principio bíblico que muchos olvidan. Dios es celoso en el sentido santo. Él no comparte tu trono interior. Éxodo capítulo 20 habla de no tener otros dioses delante de Él. Y sí, una persona puede convertirse en Dios
Cuando tu día gira alrededor de ella, tu ánimo depende de ella, tu paz se vende por ella, tu obediencia se negocia por ella. Cuando Dios no te quiere con alguien, Él empieza a quitar ese ídolo. Y duele, porque los ídolos no salen con caricias, salen con confrontación. Pero la salida es vida. Históricamente, cuando un pueblo destruía ídolos, rompía altares, era un acto de guerra espiritual y de reforma. No era un ritual vacío, era una declaración. No serviremos a esto, y tú tienes que hacer lo mismo con relaciones que se volvieron altar equivocado. Ahora, ¿qué cosas pasarán cuando Dios no te quiere con alguien? Pasa que empiezas a ver lo que antes no veías, cosas pequeñas, incoherencias, micromentiras, falta de empatía, falta de honra, falta de compromiso. Pasa que se revela el carácter bajo presión. Cuando todo va bien, cualquiera es amoroso, pero cuando hay conflicto, sale el corazón. Pasa que tus oraciones cambian. Antes orabas para que la relación funcionara, ahora oras para que Dios te muestre la verdad. Pasa que el cielo te pone límites internos. Hay lugares donde antes ibas con esa persona y ahora te sientes incómodo. Conversaciones que antes tolerabas y ahora te estorban. Es como si Dios te dijera, ya no eres el mismo. Y entonces viene el punto crucial, el miedo. Porque en ese instante tú sientes dos voces. Una voz te dice, si lo dejas, te quedas solo. La otra voz te dice, si te quedas, te pierdes. Y aquí es donde muchos fallan, porque el miedo a la soledad es más fuerte que el amor propio. Pero déjame decirte algo que va a romper una cadena. La soledad con Dios es mejor que la compañía sin Dios. Y no solo mejor, más segura, más limpia, más sanadora. Ahora necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios, Dios, muéstrame la verdad. Escríbelo tal cual, Dios, muéstrame la verdad. Y quédate porque en el siguiente bloque voy a contarte cómo termina esto cuando obedeces. Y también te voy a dejar sembrada una puerta para el siguiente video porque hay una parte que no puedo explicar completa aquí. La parte donde Dios no solo te separa, sino que te restaura y te prepara para un encuentro que parece imposible, pero es real. Hay finales que parecen pérdida, pero en el mundo espiritual son liberación. La gente ve la ruptura y dice, ¡qué tragedia! Pero el cielo ve la ruptura y dice, ¡qué rescate! Porque la persona equivocada tiene una habilidad oscura. Te hace creer que sin ella no eres nada. Y cuando Dios la quita, tú tiemblas, porque no sabes quién eres sin esa voz encima de ti. Y ahí empieza la restauración verdadera. Volver a escucharte. Volver a escucharlo a Él. Quiero que imagines esto como una escena de cine. Estás en una habitación. Hay una ventana. Afuera hay luz. Pero alguien cerró las cortinas durante tanto tiempo que te acostumbraste a la penumbra. Y un día, Dios entra y abre la cortina de golpe. Y te duele. No porque la luz sea mala, sino porque tus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad. Así se siente la separación cuando viene de Dios. Duele, pero es luz. Y aquí viene una promesa que casi nadie predica porque requiere paciencia. Cuando tú obedeces, Dios no solo te quita lo equivocado, Dios te devuelve a ti, te devuelve la alegría simple, te devuelve el hambre de orar, te devuelve la claridad mental, te devuelve el sueño, te devuelve la risa sin culpa, te devuelve la creatividad, te devuelve el propósito. Y entonces empiezas a entender por qué Dios insistía. Porque Él veía un futuro donde tú terminabas apagado, amargado, resentido, lejos del altar, lejos de tu llamado. Y Él dijo, no, no con mi hijo, no con mi hija. Ahora, escucha esto, porque es un secreto del discernimiento. Dios muchas veces te confirma su voluntad por la paz que llega después de una decisión difícil. Tú lloras al soltar, sí, pero luego de pronto respiras. Y ese respiro es una señal, es como si tu alma dijera, gracias. Esa paz no es frialdad, es libertad. Y aquí es donde quiero traerte una lectura que se siente como abrazo. Salmo capítulo 34 dice que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Eso significa que, si hoy estás en el piso por una separación necesaria, Dios no está lejos, está cerca, más cerca que nunca, y ese dolor no es el final. Es el taller, porque Dios no solo corta, Dios sana, pero hay una condición,
y esta condición separa a los que se restauran de los que repiten. La condición es esta: no vuelvas por nostalgia a lo que Dios te sacó por misericordia, porque lo que te llama de vuelta no siempre es amor. A veces es costumbre, a veces es vacío, a veces es miedo, a veces es orgullo que dice, no puedo fallar, tengo que hacerlo funcionar para no sentirme tonto. Y esa es una trampa. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, extrañaron lo conocido aunque los esclavizaba. Y eso revela algo de la naturaleza humana. Preferimos esclavitud familiar a libertad desconocida. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir. Ahora, ¿cómo se ve la restauración? Se ve como límites sanos, se ve como oración que vuelve a fluir, se ve como lágrimas que limpian, no que ahogan, se ve como perdón sin regreso, se ve como identidad recuperada. Y aquí viene un misterio que te va a dar dopamina espiritual, porque sé que tú quieres saber qué pasa después. Después, cuando tú sanas, Dios te enseña a discernir antes de enamorarte. Y eso cambia todo, porque ya no eliges por carencia, eliges por propósito, ya no eliges por presión, eliges por paz, ya no eliges por intensidad, eliges por fruto. Y entonces, cuando llega alguien correcto, no te roba tu fe, la multiplica, no te apaga, te impulsa, no te hace negociar, te honra. Y aquí te siembro una puerta para el siguiente video, porque esto es demasiado poderoso para dejarlo a medias. Hay un tema que completa esta historia: cómo romper lazos del alma y cerrar puertas espirituales después de una relación que Dios cortó. Cómo recuperar tu autoridad, cómo dejar de soñar con esa persona, cómo dejar de recaer, cómo sanar tu corazón sin convertirte en piedra. Y si tú quieres que yo haga ese siguiente video, necesito que lo declares en los comentarios. Escribe, quiero la segunda parte. Escríbelo ahora mismo, quiero la segunda parte. Porque el próximo título que voy a soltar no es un título cualquiera, es una llave. Y antes de darte ese título final, déjame cerrar con una verdad que te va a sostener. Dios no te quita por quitar. Dios te quita para darte. Dios no te separa para dejarte vacío. Dios te separa para llenarte de lo que sí es tuyo. Y tal vez hoy estás llorando, pero te lo digo como alguien que ha visto la mano de Dios levantar lo imposible. Este no es tu final, este es tu despertar. Ahora respira. Y si este mensaje te habló, escribe una última frase en comentarios para sellarlo en tu espíritu. Escribe, obedeceré aunque duela. Y aquí está el nombre del próximo video que queda conectado con este, el que te va a llevar al siguiente nivel y aumentar tu fuerza espiritual cuando la nostalgia te quiera atacar. La oración que corta lazos invisibles y cierra puertas que te roban la paz. Si tú lo quieres, escríbelo en los comentarios. Lo quiero, y cuando lo vea, lo haré.